Hola, soy Amanda y estamos en otro capítulo de Aprendiendo con Vivaldi en la sección Compositores. El día de hoy vamos a hablar del que es considerado el padre de la técnica violinística moderna, Niccolò Paganini. Niccolò Paganini nace en Génova, Italia, el 27 de octubre de 1782. A la edad de 5 años comienza a estudiar la mandolina y desde los 7 el violín. Estudió con el maestro de capilla de la catedral y empezó a tocar para el público desde los 9 años. Sus maestros de violín fueron un violinista de la orquesta de nombre Cervetti y el que en ese entonces fue el violinista más destacado de Génova, de nombre Costa. El padre de Paganini lo mantuvo estudiando bajo un régimen militar. Conocí a una chica en Nueva York que tenía un agujero en su ropa interior. Momento, ¿dónde oyeron ese verso? La compañía del sargento Clark lo canta, señor. Pues no se van a decir tonterías en mi compañía, vienen al ejército a aprender. Era muy exigente con él y lo hacía estudiar por horas y horas. Su carrera como violinista comenzó con su primer recital en la iglesia de Génova en 1794, a la edad de 11 años. A la edad de 13 años, su padre lo lleva a Parma para tomar clases con el famoso maestro Alessandro Rolla. Rolla lo escuchó tocar con tal perfección que dijo que no tenía absolutamente nada que enseñarle. Ah, mamoncita, mija. Y le recomendó que mejor siguiera el camino de la composición. My hair, what is made of colitas, rising up to the air, up ahead in the distance, I saw Jimmy. Entre los años de 1798 y 1805, no todo era violín y conciertos en la vida de Paganini. Era amante del juego y fue tanta la deuda acumulada que en una ocasión tuvo que vender su violín para salir de apuros. Por supuesto, no se quedó sin violín. Un aficionado y admirador suyo, que se encontraba en Livorno, le hizo un magnífico regalo de nada más y nada menos que un Guarneri, que pasó a ser su violín favorito. ¡Cielos, qué macizo! A nuestro violinista no solo le gustaba el juego, sino también las mujeres. Una de las características de nuestro violinista era su incesante búsqueda por descubrir un sonido que pudiera asombrar a la gente. Uno de sus primeros aportes para el violín solo fueron sus famosos 24 caprichos, que empezó a escribir en 1815 y que hasta nuestra época enriquecen la literatura violinística, ya que requieren de una maestría técnica y son considerados un gran desafío para cualquier violinista de cualquier nivel. Eran pocos los contemporáneos de Paganini que eran capaces de resolver las exigencias técnicas de cualquiera de sus caprichos. Estos fueron publicados en Milán en 1820. En 1801 viaja a la que en ese entonces era la República de Lucca. Su manera de tocar rápidamente llama la atención del público. Fue realizado un concierto en la catedral por la celebración de Santa Cruz. Todos quedaron atónitos cuando Paganini pudo imitar el canto de los pájaros y otros instrumentos como la flauta, el trombón y el corno. Éxito total. Fue designado director de la Orquesta Nacional de Lucca, donde pudo familiarizarse con el repertorio lírico. Aquí también desarrolló la habilidad de poder emitir el tono cantante con el que posteriormente se hizo famoso. En 1805, la princesa María Ana Eloisa Bacciocchi, hermana mayor de Napoleón, nombró a Paganini violinista de la corte. Se dice que fue amante de la princesa un tiempo, pero ella no era la única.
En ese tiempo él tuvo muchas amantes y pues todavía no existía el condón, así que contrajo sífilis. ¡Qué asco! ¡Qué puerco! ¡Qué puerco! En esta época fue cuando empezó el chisme de los dotes especiales que distinguían a Paganini. Él poseía una gran destreza y tenía la capacidad de tocar sus piezas en una sola cuerda. Entonces comenzó la conocida leyenda de que había hecho un pacto con el diablo y que sus habilidades eran sobrenaturales. Una de sus historias más absurdas era que Paganini había asesinado a su amante, entonces lo metieron en prisión. ¡A la cárcel! ¡Se me van todos! ¡He dicho! ¡Caso cerrado! En prisión solo tenía un violín en mal estado con una sola cuerda, pues la gente no estaba a gusto e inventaron que esa única cuerda no se rompía porque estaba hecha del intestino de una mujer que por supuesto Paganini había asesinado. Obviamente estas fantasiosas historias fueron desmentidas por Paganini, pero sabemos que a la gente le encanta el chismecito, entonces era aún más famoso por todas estas. ¡Ay, chisme, chisme, chisme! Me había olvidado de contarles. La realidad de todo esto es que durante su estancia en Lucca compuso una pieza llamada Escena Amorosa. Para ejecutarla se usaban dos cuerdas. La cuerda de sol servía para representar la voz del hombre y mi para simular a la de una mujer. El éxito fue inmenso y Su Alteza le dijo, ¿por qué no tocas en una sola cuerda para la próxima vez? Paganini aceptó el reto y compuso la obra llamada Sonata Napoleón, escrita para cuerda sol. En 1809, Paganini se va de tour por toda la península itálica. La pieza favorita del público era su pieza para una sola cuerda. Él sobresalía por sus arpegios, sus saltos y pizzicatos de mano izquierda. Todas estas técnicas nunca se habían escuchado antes, pero también, lamentablemente, estas habilidades lo hicieron acreedor de considerarse payaso del violín y le dieron una inmerecida fama de charlatán. Para 1813 debuta en la Scala de Milán, que era el centro cultural de Italia. Aquí obtiene un reconocimiento a nivel internacional y su fama llegó a Austria, Alemania, Francia e Inglaterra. Paganini era un verdadero fenómeno. No, Nadie podía hacer lo que Paganini hacía. En un concierto en París tocó su famoso Perpetuum mobile a la increíble velocidad de 12 notas por segundo. Otra de sus innovaciones fue la introducción de la práctica de la memorización, pues era capaz de memorizar por completo sus programas. Otra de sus innovaciones fue la escordatura, que es alterar la afinación de las cuerdas para dejar que el violinista efectúe la obra en una tonalidad distinta sin la necesidad de transponerla. El uso no ortodoxo del arco, poder rebotar el arco sobre las cuerdas, el pizzicato con la mano izquierda, el amplio uso de los armónicos, el uso de la cuerda sol y la capacidad de generar en los oyentes emociones muy intensas. En 1819 tiene su primera presentación en Roma, Nápoles y Palermo. En 1824 conoce a Antonia Bianchi, con la que tuvo un hijo llamado Aquiles. Esta relación fue muy relevante en la vida de Paganini, ya que fue la más duradera y se sostuvo hasta 1828. Paganini no contaba con buena salud desde que era niño. En los años de 1822 y 1823 cayó gravemente enfermo y tuvo que estar un tiempo retirado de su carrera, pero se recuperó y en caliente decidió extenderse como concertista en todo el continente europeo. En esta gira conquistó Viena en 1828, Praga, Polonia, Alemania, Leipzig, Berlín y Hamburgo. Recibió elogios de músicos como Mendelssohn, Chopin, Schumann, Berlioz, Liszt y todos los críticos de su época. Haber estado en Austria le abrió las puertas al resto de Europa. El pueblo vienés era su mayor fan. Recibió muchos premios y tuvo la oportunidad de escuchar la séptima de Beethoven.
Otro éxito fue en Alemania. Conoció al compositor y violinista Spohr, a Karl Wilhelm y a Ferdinand Gurb. Este último estudió a fondo las cualidades de Paganini e hizo un libro llamado El arte de tocar el violín de Paganini. El 9 de marzo de 1831 llega a París, donde fue aclamado por toda la sociedad parisina, músicos, intelectuales, pintores y escritores. Obtuvo un contrato con la ópera, pues cobraron al doble el precio de la entrada. Llegó a Londres en 1831, ofreció más de 15 conciertos y sus ganancias fueron de más de 10.000 libras esterlinas. Después de Londres, dio 12 conciertos en Irlanda, 23 en Escocia, 49 en el interior de Inglaterra, 12 conciertos en el Covent Garden, hasta que en 1833 sufre una hemorragia pulmonar. Se recuperó. También sufrió de ataques de algunos sectores de la prensa. Lo tachaban de codicioso y sí, cobraba caro, pero era porque hacía muchos donativos para obras de caridad. A partir de 1832 empieza a declinar su carrera de concertista. En Londres no le fue perfectamente bien y sufrió una lesión en el dedo. Se recuperó y volvió a dar conciertos en Bélgica, Holanda y Francia. Compró una villa en Parma y reorganizó una orquesta. Dio conciertos en Niza en 1836 y en 1837 dio otro en Marsella, pero la opinión de los que habían escuchado previamente fue que ya no era el mismo de antes. En junio de 1837 ofreció 2 conciertos a beneficencia en Turín y estas fueron sus últimas presentaciones. Después de tanto concierto, Paganini ya había juntado mucho dinero y lo invirtió en un establecimiento destinado para el juego y la música. El proyecto fracasó y después experimentó una pérdida de la voz debido a un problema en la laringe. En 1839 regresó a Niza, pero ya su salud era muy precaria. Falleció en esa ciudad el 27 de mayo de 1839 a los 57 años. ¡Se murió! Paganini fue polémico hasta el final. Se rehusó rotundamente a ser atendido por un sacerdote, acto por lo cual lo declararon hereje y se le negó a los familiares el permiso para su entierro, de modo que sus restos permanecieron en un sótano hasta 1845. El día de hoy reposan en un cementerio en Parma. Dale like y comenta si quieres otro video de todas las enfermedades que tuvo este violinista, porque la verdad es que fueron muchas. Esto fue un poco de la vida de Paganini, pero en toda esta biografía no menciono ninguna de sus enfermedades. Dale like si quieres ver un video acerca de todas las enfermedades de Paganini. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para seguir viendo nuestro contenido. Gracias. Perdón, otra vez, perdón,